llegó hoy a clases, ¿quién es? Yo, profe. Durán. Bueno, señor Durán, para calcular la mediana de una distribución estadística, ¿qué debo tener? Primero, una tabla como la que usted está viendo en pantalla, donde me dan un intervalo que es este. Un intervalo que es este. Estos son los intervalos. ¿Sí? Una marca de clase que me la pueden dar o no me la pueden dar y una frecuencia absoluta, que es esta. Esta frecuencia absoluta siempre se caracteriza porque va con una F mayúscula acompañada de una I minúscula y se le conoce con el nombre de F sub I. Cuando ya me han dado la tabla, entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, para que lo tenga presente. Entonces, cuando ya he obtenido esa parte, entonces abro una casilla que se va a denominar F sub I mayúscula y se conoce con el nombre de frecuencia acumulada. Y entonces hago lo siguiente. El primer valor pasa igual. Entonces, en este caso, para nuestro ejemplo, en la frecuencia absoluta está 28, en la frecuencia acumulativa o acumulada pasa 28. Luego, este 28 lo voy a sumar con este 32 y me va a dar este 60. Este 60 lo sumo con este 21 y me va a dar el 81. El 81 lo sumo con 12 y me va a dar 93. Y este 93 lo sumo con 7 y me va a dar 100. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Durán. Sí, señor. Listo. Luego, ¿qué tengo que hacer? Luego simplemente tengo que coger estos valores de F sub I minúsculo, o sea, el de la frecuencia absoluta, y los voy a sumar acá. Entonces, 28 más 32 me da 60, más 21, 81, si no estoy mal, ¿sí? 71 más 12. 83. 83 daría 90, profe. 90. Da 90. Listo. Silencio si no se van. Silencio o si no. Profe, quedaría mal esa suma. Profe, porque no se la tiene escucha. que ver el- Quedaría mal. Ahí da 100. Profe, si estás hablando, ¿tienes el micrófono apagado o no se te escucha? 100. Esto da exactamente 100. Listo. Entonces, la frecuencia absoluta la sumo y bueno, me da 100. Si nos damos cuenta, aquí hay una coherencia, que el último valor de la frecuencia acumulada da 100, o sea, me da el resultado de la sumatoria de la frecuencia absoluta. Cuando ya tengo eso, ya tengo esa tabla, entonces paso a aplicar la fórmula
de la para hallar la mediana. Entonces decimos que la fórmula para hallar la mediana es la siguiente. Mediana es igual a L sub I más N sobre 2 más F sub I, frecuencia acumulada menos 1, sobre la frecuencia absoluta por A sub I, que es la amplitud. Entonces vamos a mirar cómo se resuelve esa parte. Lo primero que tenemos que hallar es cuál es mi intervalo medio o mi clase media. Entonces me devuelvo para la tabla. ¿Y cómo lo puedo hallar? Pues lo puedo hallar de la siguiente manera para ser más específico. Tacho 1 de arriba, tacho 1 de abajo, tacho 1 de arriba, tacho 1 de abajo. Y me queda que la mitad de esa tabla o el intervalo medio es 10,5 a 15,5, ¿correcto? Sí, señor. Profe, una pregunta. Sí, señor. Pregunte. Pregunte. Profe, que lo del intervalo ahí donde dice qué se hace con esos, no se puede hacer nada, ¿cierto? Para sacar un resultado de sub I mayúscula. No, el intervalo simplemente me va a dar la mitad de la media de la tabla, nada más. Entonces, cuando ya he mirado, sé que la clase media es 10,5 y 15,5. Listo, ya he determinado la clase media. Ahora me dice, para hallar la clase media, entonces empiezo a aplicar la fórmula. Mediana es igual al límite inferior de la clase media. ¿Cuál es el límite inferior de la clase media? Durán. Profe, es que él no estuvo en esa clase. Estoy explicándole, Jimena, así como les expliqué a ustedes paso a paso. Y me ha dicho que ha entendido hasta el momento. ¿Cuál es la clase media, Durán? Profe, si se acaba la clase, ¿nos volvemos a conectar? Sí, señora. Profe, una pregunta. Dime. Profe, cuando en una tabla tenemos 6 intervalos, ¿cuál se saca? ¿El intervalo de para arriba o el de para abajo? No hemos llegado a esa parte. Pero, profe, tú nos pusiste en la segunda nos pusiste en el intervalo, nos pusiste 6. Sí, profe, yo supongo que sería coger los dos de la mitad, ¿cierto, profe? Realmente no lo entiendo, no le doy. Coge el de abajo. Profe, la verdad no sé. Ah, ok. Listo, Daniel. ¿Usted está concentrado poniendo atención? Sí, profe, pero la verdad no le entendí ese pedazo. Bueno. Me van a dar una tabla, ¿cierto, Daniel? Me dan una tabla. Sí. Esa tabla viene dada por unos intervalos que son estos. Estos se llaman intervalos o marcas de clase. Para saber
en la fórmula para hallar la mediana me dicen que tengo que hallar el límite inferior de la mitad de la tabla. Entonces, ¿cómo hago? Yo empiezo a quitar intervalos, uno de abajo, perdón, uno de arriba, uno de abajo, uno de arriba, uno de abajo, y pues me llega el de la mitad. Entonces, ya sé que con el intervalo que voy a trabajar va a ser el de 10.5 y 15.5. ¿Correcto hasta ahí? Sí, señor. Bueno, ya supo cómo, ya entendió cómo hallar F sub I mayúscula, o sea, la frecuencia acumulada, ¿cierto? Señor. Bueno, entonces, cuando ya tenemos esa parte, entonces pasamos acá, donde tenemos que aplicar la fórmula. La clase de la mediana, ¿cuál es? La 10,5 a 15,5. Entonces la fórmula, la mediana es igual a L sub I, el límite inferior de la clase, la mediana. ¿Cuál es el límite inferior de la clase mediana? 10,5. 10,5, correcto. Entonces, 10,5, ya tengo L sub I. N sobre 2, ¿qué es? Número. No sé. Lo saco. N sobre 2, que es el total de la suma de F sub I, que nos dio 100. Lo divido entre 2 y eso me da 50. Entonces, eso va a ser N sobre 2, 50. ¿Listo? Profe, no le entendí ese pedacito porque se le fue como se le cortó el internet, entonces no Se le escucha entrecortado. lo entendí ahí. N sobre 2 entonces, N sobre 2, este N sobre 2 dice, saca valores de sub I. Y si sub I sabes que era 100, ¿cierto? Entonces será 100 dividido 2. ¿Cuánto me da 100 dividido 2? 50. 50, correcto. Entonces, ahí está el 50, ¿correcto? Sí, señor. Luego, No, qué internet. entonces, F sub I, F sub I, Sería 15,5. Ese es el mismo. sub I mayúscula menos 1, o sea, la frecuencia acumulada menos 1. Entonces tengo que devolverme a la tabla. Y entonces me devuelvo a la tabla y aquí en la tabla voy a decir F sub I mayúsculo. Entonces, si es me vengo por toda la línea de la mitad que la... Y sé que el F sub I de esa marca. Pero como me dice menos 1, me devuelvo 1. Entonces, por lo No, definitivamente no. Señor, Profe, es que se le escucha muy entrecortado.